Bienvenidos al episodio 407 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el indeciso Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Socavando la democracia, Beto. ¿Cuál? Atentando contra la libertad de expresión. ¿Cuál? Sí, cierto. ¿Cómo has estado, Beto? Gusto en escucharte. Igualmente. Me faltaba esta dosis de conversación comicversiana para una semana que era mayormente buena, después pasó a ser más o menos, y no sé, me vendría bien un relajo comiquero. Ya estás como el meme. ¿Ah, sí? ¿Qué samarito hemos tenido, ¿no? Y que le dicen, apenas es miércoles. En este caso es jueves. Pero sí, no ha terminado la semana y ya te estás quejando de ella, Esteban. No la retes. Que Sí, estamos grabando esto. sé que siempre te puede sorprender. Estamos grabando esto el jueves 7 de noviembre. Así es de que, pues eso. Sí, Beto. Mientras el mundo se oscurece y la esperanza de la humanidad se apaga, ¿qué te parece si comentamos y respondemos algunas preguntas sobre cómics? Me parece bien. Ya las recopilé. Tenemos algunas en Discord y en YouTube. En Twitter no encontré nada. Qué bueno. Y en Spotify no sé qué hicieron ahí cambios en el sistema de comentarios. Probablemente ya no vamos a tener comentarios ahí. Porque cuando entraron... Sí, ahora creo que solamente en Estados Unidos se pueden dejar comentarios. Es que pusieron un sistema para que no tengas que aprobarlos todos uno por uno, pero solamente puedes ponerlos para que se autopubliquen si están en inglés. En cualquier otro idioma tienes que todavía revisar y aprobarlos. Pero ahora que entré a revisar para ver si había algo por ahí, me dice, no, en el lugar en donde tú estás no tenemos servicio de comentarios. Entonces, no sé qué cambiaron ahí. Sí, me apareció la semana pasada ya. Me extrañó porque dije, pero si esto estaba implementado hace rato. Pero no. Si ya funcionaba. Por algún motivo lo eliminaron. Si ya funcionaba, ¿qué fue lo que hicieron? Así es de que, pues dentro de todo pues, seguimos con pues estos pequeños inconvenientes en las plataformas con las que solemos trabajar, ¿no? Porque también creo que no medio explicamos la vez para lo que pasaba con el archivo de internet, pero pues sigue un poquito por ahí, ¿no? Ya puedes ingresar, ya está disponible el reproductor de audio, puedes revisar todo lo que está arriba, pero de momento todavía no se puede subir material nuevo. Es en lo que siguen trabajando, pero pues al menos parece ser que lograron preservar todo lo que está guardado en el archive, que creo que era la preocupación de mucha gente. Bueno, partamos con las preguntas de YouTube, ya que hace rato que no nos preguntaban por YouTube, Beto, con esto de la pausa prolongada que tuvimos de un mes. Uh-huh. Como que se descontinuó la actividad por ese lado. Y tenemos suscriptor nuevo, así que lentamente sigue creciendo nuestra presencia en YouTube. Ok, pero pues entonces lentamente. Ahí partimos con un puño de preguntas de Ricardo Pérez, que dice, saludos caballeros, gusto tenerlos de vuelta. Envío lo siguiente. ¿Por qué consideran que no se publica el resto del Miñolaverso en México? ¿No vende? Habría que preguntarle a las editoriales. Yo imagino que o no vende o piensan que no va a vender. Pues el problema con el Miñolaverso es que ha tenido una suertecita con la licencia. Lo publicaba originalmente editorial muy pequeña y que nunca se caracterizó justamente por su compromiso por publicar obras completas. Eso caducó, se venció, aparentemente lo iba a tomar Televisa, pero luego se vino el colapso de Televisa y nada pasó. Y actualmente no sé quién tenga la licencia de Hellboy. El problema es que como cada que alguien lo toma deciden irse al principio, pues creo que tenemos como 4 ediciones de Seed of Destruction. Okay. Y muy poco más después de eso. Entonces yo creo que el hecho de que nunca le hayan dado la oportunidad de establecerse y crecer probablemente hace que lo vean como una propiedad de riesgo. No se me ocurre alguna otra razón por la que eso pudiera suceder, porque sí es extraño que siendo alguien tan popular, de hecho Hellboy es bastante popular en México, pero las ediciones nacionales pues sí han tenido ese problema de que nunca se le trató con seriedad. Y pues si no logras que el título principal despegue y se estabilice, pues obviamente no habrá ningún interés por hacer nada de los secundarios. Sí, además que no digamos que como que Hellboy es un super venta, es más bien una venta saludable, estable y prolongada en el tiempo. Tiene un nicho de mercado establecido, fijo, que te claro, va a dar solidez,
pero no va a hacer nada que le resuelva problemas económicos a ninguna editorial, y eso, pues en ocasiones parece que es lo que están buscando, ¿no? El jonrón que les Claro. resuelva sus problemas y pues No vas a reventar la taquilla con Hellboy, pero vas a venderlo por mucho tiempo, que al final es la gracia de esa librería de ediciones que tiene Dark Horse, que se venden y se venden y se venden. O sea, si empiezas a sumar esos tomos, probablemente tienes unas cantidades muy apreciables de copias vendidas, pero en un periodo muy, muy prolongado. Sí, pero el problema es cuando tienes empresas que, pues su modelo de negocios depende de encontrarse esos jonrones instantáneos. Su batacazo. Y no. O batatazo, ya se me confundió cuál era cuál, Beto. Pues depende a quién le preguntes. ¿Cómo lo dijiste primero? ¿Batatazo o batacazo? Batacazo sí. Dije primero. Según yo es batacazo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Siguiendo con las preguntas de Ricardo, en X-Men The Barn, ¿lo recomiendan? En términos generales, sí. Hacia el final sí, y es queda bonito el arte también. Sí, es probablemente la etapa más sólida de Barn, ¿no? Sobre todo considerando que no tiene un entintador. La mejor etapa de Barn entintándose a sí mismo. Sí, estoy de acuerdo. Además que en blanco y negro originalmente luce bastante bien. Que eso solamente creo que con la primera parte, que es lo que apareció en Dark Horse Presents, porque después ya estaba coloreado. Con OMAC, tal vez, y con 2112, que es más rara, de lo que mejor se ve de Byrne. Tal vez porque, no sé, ya me falla un poco la memoria, pero tengo la idea de que en esa época eran los únicos proyectos de Byrne, a diferencia de otras épocas en las que dibujaba varios títulos mensuales. Sí, tenía al menos 2 series mensuales. Entonces, sí, por ejemplo, cuando estaba haciendo Fourth Wall y Wonder Woman, sí se veía mucho más suelto lo que estaba haciendo con las tintas, ¿no? Ahí sí se notaba que no le estaba dedicando el mismo tiempo, pero yo creo que esa es la cosa, que cuando estaba haciendo sus propios títulos en el subsello de Legend en Dark Horse, creo que ahí sí era trabajo al que le estaba dedicando el 100% de su atención, y se nota, ¿no? Ese nivel de detalle que estaba alcanzando en tintado. Aparte de los que mencionas, se me ocurre eso y la adaptación que hizo de I Have No Mouth and I Must Scream, que apareció después publicado en el Harlan Ellison Dreams Corridor, que igual se entinta a sí mismo, pero con un nivel de detalle que entintándose él mismo era raro verlo en cómics para Marvel o DC. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Tu proyecto dijiste de 2112, recuerda que 2112 es la secuela de los X-Men. Sí, pero bueno, solamente estaba hablando de la calidad artística. Sí. Y después el mismo Ricardo dice, ¿ya leyeron Bloodhound de Marvel? Me gustó, pero fue muy corto, aunque las consecuencias pintan interesantes. ¿Qué opinión les merece? Yo apenas compilé una lista del orden recomendado de lectura, pero todavía no empiezo. Pero sí me llama la atención ver qué hicieron con esta nueva historia de vampiros. Ok, deduzco que Bloodhound es un crossover de Marvel sobre vampiros, ¿no? Sí, creo que mayormente lo estaba coordinando Jed Mackay. No tengo idea. La verdad no lo he leído, estoy muy atrasado con eso. No sé si me ponga al día, no me están llamando la atención los crossovers. Sí, es algo que con el tiempo se vuelve cansado. ¿Es otro? ¿Quiero clavarme en eso? No he terminado de leer el anterior y tengo que leerme otro. Sí, pero este fue bastante más breve, ¿eh? Okay. Creo que eso ayuda. Entonces, a mí sí el me último causa que especial. leí fue el de Spider-Man, con los personajes de Halloween, con Rec Rap y Hallows Eve, que ese estuvo entretenido. Ok. Sí, ya ves que cuando los hacen contenidos es cuando tienden a ser mejores, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con Fear Itself, que creo que funciona mejor que muchos otros. Bueno, no podríamos decir que es tan autocontenido, Beto tenía un montón de crossovers. Pero me refiero a que la historia no se extendió tanto, ¿no? Fueron lo que duró la miniserie, y los tie-ins sí había muchos que te indicaban que no eran tan esenciales, era como para que supieras qué estaba pasando en otras partes del universo. Solo si te importaba el personaje. Podías leer la miniserie central y solo los títulos que te interesaban y funcionaba de buena manera. En cambio, sí hay muchos otros que nadie te dice qué son los esenciales o cuáles son las partes que sí sería importante que leyeras para no perderte con ello. Y eso sí tiende a ser un problema. Acá en este caso, si no mal recuerdo, todo partió en el Free Comic Book Day. Y luego de ahí fueron algunos de los títulos. Creo que Mackay era el que estaba coordinando, porque según yo partió esto en la serie de Moon Knight. Y después de ahí se fue la miniserie. Y lo que hicieron fue crear miniseries con algunos de los tie-ins.
pero los escritores, por ejemplo, según yo, aparte de Maca, y el otro que tenía cosas por ahí era Daniel José Older, que es mayormente novelista, ha hecho pocos cómics, y el artista principal era Pepe Larraz, coloreado por Marte Gracia. Entonces creo que no, por ese lado no sufres con lo que es la historia principal. Ok, ¿qué más tenemos por ahí, Beto? Después el mismo Ricardo ya lo último dice: supongo que no, pero ¿creen que Marvel o Disney rescaten personajes no usados en los cómics de los cuales Marvel tiene derechos pero no los usan? Esto me parece una pregunta demasiado vaga e imprecisa como para saber exactamente a qué se refiere. O sea, a mí por lo menos no se me ocurre de qué podría tener derechos en estos momentos Marvel que no esté utilizando. Porque en general cuando tienen los derechos los usan, y si no los usan es por buen motivo. O sea, hay casos famosos como estos cómics que hicieron en asociación con distintas empresas, principalmente con empresas de juguete, donde perdieron los derechos y las reimpresiones las tuvieron que hacer otras editoriales. Entonces, a mí no se me ocurre un personaje que esté, que Marvel tenga derechos actualmente, sí, que podría de entrada utilizar. no tendría sentido que revivan cosas de las que tengan derechos que no usen, porque si tienen derechos los usan, porque los derechos de cosas que no son de tu propiedad caducan. Y además, por algo los adquieres, o sea, es porque tienes la intención, o porque ves un negocio, o porque tienes la intención de hacer algo con el personaje. Y no creo, no sé, porque no conozco el contenido del acuerdo, pero no creo que si Marvel, por ejemplo, tiene los derechos de Conan, son los derechos de Conan para cómics, no son los derechos de Conan para cine. Uh-huh. Entonces no es como que Marvel, teniendo los derechos para Conan, pueda hacer una película de Conan o poner a Conan en los Avengers, en una película de los Avengers. Además de que esa clase de contratos suelen ser de corto plazo. Son contratos Claro. de 5 años y no tienes ninguna garantía que después de eso lo puedas seguir usando. Entonces, por eso me extraña cómo fació la pregunta, porque dice que tenga derechos, y más bien a lo que podría tener acceso Marvel de cosas que no use son cosas de su propiedad, que actualmente no le están dando uso. Sí, y creo que tiene, no sé, una biblioteca de más de 5.000 personajes de los cuales retiene todas las ganancias versus utilizar un personaje de alguien más con el cual no retiene toda la ganancia, porque va a estar de acuerdo a los términos del acuerdo, valga la redundancia. Así que no tiene mucho sentido económico a menos que te encuentres con algún personaje que valga la pena. Digamos que si pudiese licenciar una película, no sé, de Superman y ganar $1.500 millones, tal vez tenga sentido hacerlo bajo esa premisa, pero obviamente eso es un ejemplo que no va a ocurrir, al menos no en el plazo inmediato. Sí, y además, cuando tienen personajes poco usados, muchas veces aparecen como secundarios en otras partes, porque es una política regular, al menos en Marvel, que dentro del staff hay gente que está revisando qué cosas tienen que no se han usado, y de vez en cuando tienden a hacer que esos personajes vuelvan a aparecer justamente para evitar que queden en algún vacío legal. Y a veces hay personajes que la gente ni siquiera sabe que vienen de los cómics y los han utilizado. Que un ejemplo muy simple se me ocurre, si ya vio Agatha All Along, el personaje de Jennifer Cale, una de las brujas que recluta para su aquelarre en el peregrinaje que van a hacer. Jennifer Cale es un personaje de los cómics, y me imagino que casi nadie lo conoce. ¿Tú sabes quién es Jennifer Cale en los cómics, Esteban? No, Beto. Ese es un ejemplo. Mucha gente no sabe que es un personaje que viene de los cómics. Es una hechicera que apareció por ahí en algunas veces cuando empezaron a andar un poquito en la época que pasó Magic en el Limbo con Velasco. Ahí creo que fue donde fue introducido el personaje. De hecho, creo que viene desde estas antologías de horror en donde Manting era un personaje recurrente. Creo que desde aquel entonces viene el personaje de Jennifer Cale, desde inicios de los años 70. Entonces creo que eso cae en la categoría de un personaje que en los 70, en los títulos de horror, tuvo un uso más o menos frecuente y de repente desapareció, se le dejó de usar, y ahora ya apareció en una serie del MCU. Entonces yo creo que pues sí depende de eso. Personajes que veas que les puedes dar algún uso en otra parte, pues de repente aparecen por ahí como secundarios, incidentales o invitados en alguna historia. Más allá de eso, pues existe una razón por la que no son más populares o están en uso.
Sí, pero resumiendo las cosas, no es como que los acuerdos de licencia son complejos, a menos que adquiera una librería de personajes de alguna editorial con todos los derechos incluidos. El negocio del cine es tan grande que la idea de que lo consiga una licencia e incluya todos los derechos se transforma en un negocio multimillonario, probablemente que no sé qué tan rentable puede ser para una editorial o sea, para un estudio de cine, mejor dicho, que no necesita propiedades ajenas para tener éxito. Sí, y que Le basta y le sobra con lo que tiene, como lo ha demostrado ya con abundante éxito. O sea, los fracasos de Marvel fueron fracasos, pero fueron fracasos relativos, no fueron cosas tremendamente escandalosas. Así que, dado que más o menos están enderezando el rumbo últimamente, creo que sería no sé, un proceso algo extraño. Sí, y además... Pero bueno, puede llegar a pasar en algún momento, supongo, pero no lo veo como algo que vaya a pasar en la inmediatez o que tenga interés o que Marvel siquiera haya esbozado algún interés en hacerlo hasta ahora. Y ese escenario que planteas de adquirir una biblioteca de personajes de alguien más es algo que Marvel realmente nunca ha hecho. Eso es algo que en DC era relativamente común. Lo hicieron varias veces en los 70 y 80, pero de Marvel solamente se me ocurre una ocasión en la que lo hicieron y no fue porque quisieran a los personajes, que fue cuando adquirieron el Ultraverso de Malibu. Y la razón por la que lo compraron fue porque Malibu se metió en apuros económicos, anunció que iban a liquidar la empresa y Marvel fue y le dijo: te compro todo, pero lo que Marvel quería era el departamento de color digital, no la biblioteca de personajes. Tan es así que no hemos visto a nadie del Ultraverso hacer una aparición en los últimos, ¿qué? ¿20 años? Sí, no ha habido nada, tampoco un clamor de los fans por ver muchos de esos personajes. Digamos, hay unos cuantos que se podrían recuperar, pero el otro tema es que una cosa es el negocio que hizo DC en 1985, en 1970 y algo, en 1950, etcétera, cuando los valores de estas propiedades eran otros que el que existe actualmente, porque cualquier fulano que tenga un personaje medianamente conocido no te va a vender eso en razón de lo que puede vender en los cómics, sino que en razón de lo que puede ganar en el cine. Sí. Y ese es un valor completamente distinto. Sí, y ya no hay tantas empresas desapareciendo que te den acceso a esa clase de material, ¿no? Todas las que desaparecieron en aquel entonces pues fueron adquiridas, ¿no? La Fawcett, Charlton, Dell, etcétera, fueron empresas que en su momento cuando desaparecieron, pues sí había un interés por comprarlos porque pues no era demasiado caro y sabían que había un pequeño nicho de mercado interesado en esos personajes. Ahora, como ya mencionas, pues cuántos ejemplos no tenemos de cómics que no se han publicado y nada más porque tenían una gente que sabía en dónde ir a tocar puertas, vendieron los derechos para hacer películas antes de siquiera tener publicados cómics, ¿no? Sí, o sea, a mí la única biblioteca que se me ocurre en estos momentos que podría ser vendible y podría tener valor es la de Valiant. Pero pues Valiant ahorita está en manos de una corporación china. Sí, por eso, pero a Marvel no creo que le interese, o sea, tiene personajes mucho más famosos. ¿Qué va a comprar Marvel a Valiant para hacer una película de, no sé, de Exo Manowar si tiene a Iron Man? Iron Man, que ese es otro tema, que eso no pasaba cuando estamos hablando de cosas de los 50, 60, 70, 80, y yo creo que a partir de los 90 es mucho más evidente. En los 90 conoció el boom de que todo el mundo quería tener su propio universo. El gran problema que tienen esos universos, sobre todo en términos de superhéroes, es que son derivativos. Todo el mundo piensa en, si fuera a ser mi versión de Spider-Man, ¿qué le cambiaría? Si fuera a ser mi versión de Batman, ¿qué haría distinto? ¿Cómo sería mi Superman? Entonces eso hace que se convierta en una opción poco atractiva para los dueños de los originales. Sí, justamente. Son como Elseworlds. En muchos casos se podrían leer como Elseworlds o como, mejor dicho, What If. Sí, que, como mencionas, personajes de las editoriales grandes. Hay casos en donde puedes hacer algo interesante con ellos. Decíamos del Ultraverso, decías, hay por ahí un par de cosas que les podría sacar jugo. Lo que más se me ocurre que podría tener un potencial comercial de lo que tienen ahí es Prime. Porque más allá de eso, Nightman es un Batman de cuarta categoría. Claro. Y ya tienes varios, y en el universo Marvel ya tienes varios Batman que podrías utilizar antes que a Nightman. Y son más interesantes que Nightman.
Sí. Otro cómic que podría tener cierto sentido si lo usas de forma inteligente, porque también es delicado, sería Mantra. Que si alguien no conoce la premisa de Mantra, ahora que pues a toda esta discusión acerca de si los transexuales tienen derechos, sería una historia súper polémica, pero que si la hacen bien sería muy efectiva. Porque literalmente lo que tienes es un personaje que era un hombre machista, que de repente cuando adquiere poderes, para poder usar los poderes se tiene que convertir en una mujer. Entonces, creo que ahí hay potencial para hacer algo, pero es una papa caliente que dudo que Disney quisiera aventarse a hacer algo con ella. Ok, creo que esa respuesta la matamos en el suelo y después le disparamos un torpedo y un arma nuclear. Así que, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente? Ok, con eso acabamos con las preguntas de Ricardo y después en el siguiente episodio que tenemos, el más reciente en YouTube, que es el 406. Espera, hay otra pregunta en el 405 de ese Gangolo que dice: ¿existe algo de Vampirella que eso es a puedan lo que voy, recomendar? Esteban. Te dije que estaban en 2 episodios distintos. No, pero el 406 tiene otras preguntas. No, de ese perdón. Gangolo. Sí. Es una en el 405 y dos en el 406. Ya las tengo aquí todas, Esteban. Ok, pero ya te estaba yendo al 406. Porque aquí no marqué cuáles eran de dónde. Pero yo la podía leer también, Beto. Pues léela, ¿Qué entonces. necesidad de detenerme? Está bien, léela. Ya. No, ahora no quiero. ¿Existe algo de Vampirella que puedan recomendar? ¿O simplemente es otro Lady Death? Saludos. Creo que ese es el insulto más grande que nadie le ha hecho jamás a Vampirella. Qué triste. Porque Vampirella sí tiene muchísimas buenas historias, ¿no? Como 20 años más de existencia. Yo no he leído Vampirella nunca, Beto. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Absolutamente nada? Absolutamente nada. Ok. Bueno, Vampirella nació como un personaje del que no se iban a contar historias. La crearon para ser la anfitriona de una antología de horror. Entonces la revista, que esto tal cual era una revista en formato tamaño carta con historias en blanco y negro, se llamaba Vampirella, pero ella era la hostess de la revista. El mismo papel que tenía el Crypt Keeper o esos personajes de la EC. Ese era el rol que ella tenía en esta revista. Nada más era aparecer ahí al principio y decirte que te iba a presentar una historia que trataba sobre algún tema en particular y ya. Pero se fue haciendo popular y eventualmente empezaron a escribir historias de ella. Entonces, pues cuando se le dio un origen, nunca se pensó que iban a tener que hacer algo con ello y es por eso que los detalles básicos del personaje suenan extremadamente ridículos, ¿no? No sé qué tanto sepas del origen de Vampirella, Esteban. Recuerdo que viene del planeta Draculón, donde en vez de agua hay ríos de sangre y por lo tanto ella bebe esa sangre que la necesita para vivir. Y después creo que llega al planeta Tierra y acá la sangre solamente está dentro de los seres vivos, entonces tiene que conseguir sangre. Sí, pero lo descubre por accidente. Okay. O sea, se supone que su planeta se está muriendo, está sufriendo una sequía enorme, se está quedando sin sangre. Un día una nave se estrella ahí y pues Vampirella se acerca a ver qué fue lo que cayó y se espantan estos tipos cuando la ven, intentan pelear con ella, por ejemplo no les resulta herido y es cuando ella descubre ¡tienen agua por dentro! Y se lo chupa. Entonces es cuando descubre que los seres humanos tienen el líquido vital que tanto le falta a su planeta. Así es de que toma la nave y utiliza los controles para que la lleven de regreso al lugar de donde salieron y es así como llega a la Tierra. Pero pues cuando tienes esa premisa de que viene de un planeta que se llama Draculón y donde la sangre es tan común como el agua, pues creo que te das cuenta de que realmente no habían pensado que algún día iban a tener que contar historias dentro de ese esquema, ¿no? Y entonces cuando empieza a tener historias, son historias muy breves, historias de 4, 6, 8 páginas que aparecían en esa misma revista de antología y es ya hasta el paso de los años que empiezan a consolidar un poquito una mitología del personaje. Pero cuando realmente cobra fuerzas en los años 90, ya años después de que desapareció la Warren, que era la editorial que publicaba las revistas, cuando Harris Comics adquiere toda la biblioteca de títulos de Harris, deciden revivir a Vampirella, que aparte con el boom de los 90 y la Femme Fatale y demás, pues era algo que pintaba para ser atractivo, pues era un
un cómic que pues ellos pensaban que le podía ir bastante bien, y en efecto así fue. Durante una época vendiólo bastante bien como para que Harris apareciera por ahí en los listados de editoriales con publicaciones con números que pues cualquier editorial independiente podía desear, ¿no? Pero pues a lo largo de los años sí ha acumulado una cantidad de historias muy buenas, pero el problema también es que en las colecciones no tienen arcos, entonces no sabría cómo recomendarte historias. Lo que te recomiendo, hay una serie de tomos que según yo salieron primero en pasta dura y después los empezaron a publicar en pasta blanda. En pasta dura se llama Vampirella Master Series, pero según yo le cambiaron el nombre cuando empezaron a publicarlo en pasta blanda, entonces ahí sí tendrías que averiguar cómo está. Pero la enorme ventaja que tiene es que los volúmenes en pasta dura, aparte de que están numerados, te dice quiénes son los escritores de la serie. Entonces el volumen 1, cuando empezaron a lanzar estas colecciones, son historias coescritas por Grant Morrison y Mark Millar, es decir, historias que Grant Morrison le dictaba a Mark Millar. Ese volumen 1 es muy bueno. Tiene portadas de Jay Lee, de Joe Yusko y demás, y en interiores también hay artistas bastante buenos. De ahí cuando pasas al volumen 2, el volumen 2 todavía tiene historias por ambos, pero el volumen 3 ya es Mark Millar solo, y sí se empieza a ver como que el bajón de calidad es notable, pero después esa misma serie va cambiando de escritores y va funcionando bastante bien. De aquellos cómics que se veían juntos, Morrison y Millar, por ejemplo, creo que el artista que estuvo más tiempo a cargo de la serie fue Amanda Conner, y su Vampirella es muy bonita. Entonces el nivel de calidad de esa serie era bastante bueno, y recopilaba ahí miniseries especiales y lo que después era la serie regular bastante bien. El volumen 3 es Millar solo, el 4 creo que también es todavía el solo, el volumen 5 si no mal recuerdo ya es Kurt Busiek y es también bastante bueno. Ese es uno de los que es más fácil ubicarlo porque tiene una portada preciosa de William Michael Kaluta, con su peculiar estilo de línea muy finita y una paleta de colores bastante apagados, que tiene... Es una colección mayor... Creo que lo dijiste al revés, Beto, pero te faltó Warren Ellis en el volumen 2. Ah, sí, es que no estaba seguro cuál era el de Ellis. Te digo, me acuerdo vagamente cómo están. Es Morrison y Millar. Después es... Lo que pasa es que esos primeros volúmenes no es la serie regular, son miniseries. Entonces es un poquito raro el orden en el que están porque no es tampoco cronológico. Goodreads señala volumen 1 Morrison y Mark Millar, volumen 2 Warren Ellis, volumen 3 Mark Millar, perdón, dije Millar pero en realidad es Millar, volumen 4 Visionaries, no dice cuáles son los autores específicos, a ver, James Robinson y Joe Yusko, ese es el 6, James Robinson y Ray Lago, James Robinson, David Mack y Rick Mace, Christopher Priest y Alan Davis, Ty Templeton y Bruce Timm, Alan Moore y Gary Frank, Jeff Love y Tim Sale, Kurt Busiek y Art Adams, y eso, esa es la última. Wow. Digo, los puros equipos creativos ya suenan de impacto, ¿no? Sí, aunque ese, había que aclarar, ese es el volumen 4. Pero ese parece dice, ser una selección de... Dice Alan Moore y Gary Frank. Si tú piensas que eso es todo el tomo, ahí había que explicar que es una historia, si no me recuerdo, de 12 páginas. Dice eso es todo lo que hicieron European. Que lo que pasa después es que viene Kurt Busiek, James Robinson, el 7 dice Panta. Es que trae el crossover con Panta. Ok, y el 8 es de Mike Carey y Joshua Hale Fialkov, que es de lo más reciente. Pero por ejemplo, el volumen 5, que es el de Busiek, tiene algunas muy buenas historias. El volumen 6, que es el que tiene como autor principal a James Robinson, tiene una miniserie que tiene el arte completo pintado por Joe Yusko, que es algo que ha hecho muy poco a lo largo de su carrera. La misma calidad que ves en las portadas de Yusko en historia completa. Es una miniserie completamente pintada por Joe Yusko, en la que pues es una aventura en el infierno, y es de la mejor época de Robinson como escritor. Entonces la verdad es que sí vale mucho la pena. Tiene otra historia que lo de estaba pensando en lo que te dice de lo de Alan Moore.
que es engañoso, digan Alan Moore y Gary Frank, porque eso es de un especial que se publicó en 1996 para celebrar el centenario de Drácula. Entonces, en teoría, la idea era hacer un número en el que hubiese historias de Vampirella con Drácula o que hicieran alguna alusión a Drácula. Y en ese número hay una historia de Bruce Timm, una historia de James Robinson con Rick Mace y David Mack. Hay una historia de Alan Moore con Gary Frank. Y me falta una más. No me acuerdo cuál era la otra. Pero ese número es un ejemplo de todo lo interesante que puede ser con vampiros. Mira, te leo de nuevo lo que está ahí porque no dije los títulos. Es Two So Different de James Robinson y Ray Lago. Vampirella vs. Drácula de James Robinson, David Mack y Rick Mace. Sanctuary de Christopher Priest y Alan Davis. Last for Life de Ty Templeton y Bruce Timm. The New European de Alan Moore y Gary Frank. Looking for Mr. Goodwin de Jeff Loeb y Tim Sale. Y por último, Books de Kurt Busiek y Art Adams. Ok, ese último es un one shot. Las historias cortas, la de Templeton y Bruce Timm, es parte del especial de Drácula de Centennial, igual que la de Robinson con Rick Mace, que es esa parte un tributo a H. Goodwin. Pero, digo, esa es la... Si realmente quieres ver buenas historias de Vampirella, eso es lo que tienes que buscar, los Master Series. Ahí es donde está recopilado lo mejor de Vampirella por mucho. Ok. No hay algo más viejo porque esto es todo relativamente reciente, es que digamos, para nosotros. Salió un tomo primero que era ¿cómo se llama? The Essential Warren Years, creo que se llama. Vampirella Essential Warren Years. Era un tomo pues bastante grueso, como de 300 páginas, algo así, que recopilaba algunas de las mejores historias cortas del origen del personaje, de cuando era la antología con las historias cortas. Y después de eso, hace también no sé qué tanto tiempo, apareció un ómnibus que tenía mucho del material viejo, que ya después con los ómnibus Dynamite, sí, ahí ahora que ellos tienen los derechos, se han dado vuelo y hay como 5 o 6 ómnibus con todo el material de Vampirella. Pero los Master Series sí es una selección de miniseries, one shots, especiales y algunas historias dentro de la serie regular que son bastante buenas. Entonces yo si lo que quieres es así el clavado de por dónde empiezo, es sobre lo que yo me diría, los tomos de Master Series. Ok. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿no les ibas a leer tú? ¿No estabas con que, ay, sí, yo puedo? Bueno, esto lo puedo leer. Dice Segangolo pregunta. Hola, espero que se encuentren bien. Algunas semanas atrás pregunté su opinión por Verotic, ya que al igual que ustedes, lo poco que leí no lo encontraba tan interesante, fuera del arte. Esto fue porque me interesó mucho la combinación de erotismo, horror y violencia. Dentro de este nicho, ¿existen trabajos que puedan recomendar? Saludos y gracias. Erotismo, horror y violencia. El tema es que los tres juntos es raro que los veas, ¿no? Creo haber visto algo de eso en Simok, Beto, pero no me puedo acordar ahora. Simok de repente peleó algunas cosas que venían o de publicaciones del mercado franco-belga o incluso de algunas antologías británicas. En la heavy metal había historias que combinaban erotismo y violencia, pero rara vez horror. No yo creo que necesita, yo creo que ese gango lo necesita consultar a un profesional y a una tienda especialista. Muy probablemente, porque sí es demasiado de nicho. Entonces, si se me ocurren historias eróticas y violentas, historias de horror y eróticas, pero que sean las tres cosas, no me viene nada a la mente. A mí lo único que se me ocurre, pero no me puedo acordar el nombre, Beto, a lo mejor tú te acuerdas. Hay un autor italiano que es muy famoso, que no es Manara, que es renombrado por su capacidad para dibujar mujeres, que tenía una historia de una mujer que no era barbarena, pero era una onda por el estilo. Valentina. No, pero Valentina es de Manara, ¿no? No. ¿Cómo se llama el autor? Estoy tratando de acordarme, pero no lo recuerdo. Pero no es de Manara, es de Guido Crepax. Ya no estaba pensando en él, pero eso también puede ser bien. Pero ahí hay cómic erótico, hay algunas cosas de violencia, pero no tiene horror. Okay. Diabolique, por ejemplo, se me ocurre que podría caer en esa categoría. Diabolique con K al final. Sí. Si logro acordarme, lo mencionaré. Pero tampoco era un gran cómic. En fin.
No se me ocurre. No es mi fuerte ese tipo de tema. Digo, son 3 temas que a mí me pueden gustar por separado, pero no recuerdo nada más que tratar de reunir los 3 como hacían en Verótica. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Ya con... Bueno, es que ahí después de esto dice... Ahí me imagino que quería cerrarle un poquito. Dice... A propósito con el tema de Verótica, y ya para terminar, ¿qué les parece el trabajo de Danzig? ¿Tenía futuro? Suerte para la próxima. No lo leí, Beto, así que no tengo. Pues mira, Danzig, la razón por la que creó Verotic fue porque él alguna vez había querido ser primer artista de cómics y después escritor de cómics y nunca lo logró. Después de leer su trabajo, lo que escribió para sus antologías, entiendes por qué nunca lo logró. Entonces, futuro, no. La única forma de que se fueran a ver publicadas historias de Danzig era si él mismo pagaba por ello. Ok, ¿qué fue lo que hizo? Exactamente. Porque sí, no son originales, no son buenas, son genéricas. Ah, ok, Beto, lo encontré. ¿Qué era? Druna. Ah, ya, Serpieri. Que es... que creo que reúne todos los criterios. No tiene tanto horror, pero sí. Es que es más en tono como de comedia. Sí, como una aventura entre ciencia ficción y fantasía con una protagonista que frecuentemente se queda sin ropa. O sí, no se molesta en ponerse ropa. Es que es mayormente ciencia ficción. Entonces cada vez que cae en algún planeta pasa algo que hace que pierda el vestuario y como se encuentra con monstruos es probablemente por lo que está esperando horror, pero era más orientado a ciencia ficción y fantasía y tenía monstruos. Sí, eso se publicó, si no me falla la memoria, en español en la CIMOC, que la CIMOC era una revista antológica que sacaba Norma hace 30 años. O más. Sí, eso. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Pues con eso acabamos con las de YouTube, entonces nos quedan las de Discord. Que ya partimos con, yo creo que dice, ¿han leído Here de Richard Maguire? Y yo le contesté por allá, ¿todas las 6 páginas? Porque Here originalmente es una historia que apareció en una antología. No me acuerdo que sea la antología, pero eso ha sido a principios, mediados de los 90. Y es una historia de 6 páginas que te narraba la vida de una familia en su casa. Pero tiene la particularidad de que el cómic, las 6 páginas, nunca se mueve de lo que estás viendo. Estaba centrado en la sala de su casa y era donde pasaba toda la historia. Y yo pensé que él preguntaba por qué está por salir una película basada en esto, pero no en la historia de 6 páginas, porque por ahí he visto que mucha gente hace el chiste, sino que hace algunos años, según dice aquí Tío Coy, dice que fue en 2014, el autor, Richard Maguire, expandió esa historia, hizo una novela gráfica que lleva el motítulo Here. Entonces, al parecer, esa novela gráfica es el material fuente para la nueva película de... sí, se me fue el nombre de eso. ¿Tom Hanks? Robert Zemeckis. No, Robert Zemeckis. Que creo que con Z, ¿no, Beto? Sí. Ok. No con ese tío, Coy. ¿Hasta cuándo? Pero la película es protagonizada por Tom Hanks y la princesa prometida. Sí, que estaba pensando en que ya no usa su apellido de casada, entonces Robin Wright. Ahora es Robin Wright a secas, ya se quitó el pen. Entonces ellos dos son los protagonistas de la película pues va a seguir, ya, por lo que he visto en los avances y demás, la misma idea, todo enfocado en la sala de la casa en donde viven, donde transcurre toda su familia, y eso es lo que hace la película. Yo pensé que preguntaba por eso y dice que no, que lo acaba de descubrir. Yo la novela gráfica no la he leído, la historia de 6 páginas sí la leí hace muchísimo tiempo, pero la idea era buena, no sé qué tal funciona en la versión expandida, y la película pues ya pasó por algunos festivales y demás, y los comentarios son muy positivos, entonces parece ser que será otro hit para el combo Zemeckis Hanks. Pregunta JJ 2049. ¿Cuál es más de su agrado? ¿Batman con traje azul y gris o Batman con traje gris con negro? Depende de la historia, ¿no? Sí, mira, yo creo que hasta que salió el cómic que era un Ellsworth que dibujaba José Luis García López, que se llamaba Batman de Blue, de Grey and the Bat, nunca entendí que el traje de Batman era azul con gris. Yo siempre asumí que era azul porque no podía ser negro. en el color de los cómics. Mostrarte el brillo en lugar
Claro, sacos. de la misma forma que el pelo de muchos personajes que tienen el pelo negro es azul en los cómics. O sea, no sé si se han percatado de eso. Sí, porque te ponen los brillos y los brillos los ponen en azul. Es como el Exacto. traje de Venom, o que luego, que luego resulta en que por economizar tinta termina por cambiar la percepción de las cosas, ¿no? Lo de que mucha gente sigue sin saber que el traje original de Spider-Man era rojo y negro, y que lo que tenía de azul era justamente mostrando los brillos en el traje, y que cuando les pidieron economizar con la tinta negra, y pues le pidieron a Ditko que dejara de rellenar tanto los negros, y pues así fue que el traje se convirtió en azul. Y luego ves a Spider en 2099, que en aquel entonces traía un estilo bastante raro, Rick Leonardo, en el que casi no usaba sombras y como spots, y no tenía nada de eso, se ve azul y rojo, y nada más porque en el segundo número hay un comentario de un personaje que dice, ah, sí, traía un traje negro y se fue por allá. ¿Es negro? ¿De qué estamos hablando? Pero yo creo que al fin de cuentas el color es lo de menos. O sea, en realidad, como lo describen muchas veces, en que es azul medianoche. Es decir, es el tono de azul marino más oscuro posible. Pero pues para fines prácticos no hay mayor diferencia. Y el tema con las historias modernas es que pues entre menos color mejor. Por eso fue que se convirtió en gris con negro. Y habría que recordar que incluso después de Cataclismo, no, antes de Cataclismo y después de Nightfall, la idea era que el traje ya era completamente negro, ¿no? Habían recordado Sí. también a la idea de quitarle los calzones por fuera. Sí, pero la verdad es que un superhéroe sin contraste no suele No funcionar funciona, pues demasiado es bien. raro. Hay muy pocos casos en los que un traje monocromo funciona bien. Los Sí. pocos ejemplos que se me ocurren son Daredevil y Moon Knight, por ejemplo, pero más allá de eso, Es sí, sí, que si no... Daredevil y Moon Knight hacen trampa porque claro, son blanco y rojo, pero a la vez usan muchos negros, entonces no es realmente monocromo. En el caso O el del negro Tiger. no tienes con qué resaltar el negro, te quedas sin muchas opciones que no sean unos brillos demasiado destacados. A ver, Yo creo que bueno, mira, White Tiger y Dagger prácticamente no usan negro. Hay casi cero sombras en los trajes. yo le iba o Silver Sable. Y puedes hacer un traje negro que funciona y no necesitas tanto contraste. Ahí está Black Panther. Claro, que es más sencillo también. Uh-huh. Pero en realidad el traje de Black Panther es más como gris, o sea, es negro completo, pero nuevamente es la idea de negro, porque visualmente era gris con negro. Depende de Eh, quién lo dibuje. sí, Salve Luto y y Matt azul Teixeira con lo negro hacían también en negro, otros negro. casos. En otros lados era azul con negro. El mismo caso con Wildcat. Wildcat también es azul con negro. Ahora no se supone que Wildcat tenga la piel azul, pero en fin. Yendo al meollo del asunto, creo que cuando era chico y quería que las cosas debían ser más serias, me gustaba más el traje oscuro. Ahora le tengo más cariño al traje eh, con el óvalo amarillo, azul, gris, etcétera. Creo que es el traje que más me gusta de Batman. Que en la medida que se dibuje de ciertas características, por ejemplo como la hacía Neil Adams, que no cambió el color, pero se veía más serio, funcionaba bien para el tipo de historias que contaba con Denny O'Neil. Y Batman utilizó en muchas historias muy oscuras ese traje, o sea, Jim Aparo lo dibujaba con ese traje, o después se lo coloreaban con ese traje. Con En ese historias traje le rompieron la como espalda. le rompieron la espalda, mataron a Robin, etcétera. Yo recuerdo, puedo estar equivocado, pero el primer caso que recuerdo donde lo dejaron de dibujar azul o de pintar azul fue Batman Año 1. En Batman Año 1 era negro con gris. Y Porque estaban usando después, una paleta muy apagada y sí, lo mostraban mayormente en las sombras, a lo que está haciendo Mazzucchelli. Entonces probablemente no fue ni intencional, nada más sintieron que les sentaba mejor a la historia y a partir de ahí fue que empezó el cambio. sí. Y ese pensamiento invadió los cómics de Batman. Y como dice Beto, creo que el cambio oficial se dio en esa historia, ¿cómo se llamaba? En Prodigal, Troya. ¿no? ¿Troika? Parece que fue Troika y después Prodigal. O al revés. Fue Pero en por alguna ahí de se esas hizo el dos. cambio de traje. Porque primero, cuando llega Nightwing como Batman, utiliza el traje normal. Y después Eso es lo cambia por Prodigal. uno que, claro, Prodigal. Y Troika me parece que es donde cambia el traje. Y eso debe haber sido el 95, 96. Sí, el traje cambia cuando regresa Bruce Wayne. Entonces después de Prodigal. Y bueno, después pasó por más cambios. Y la otra época en que recuerdo que cambió, se hizo una modificación integral, fue en Batman Inc.
que Yannick Paquet hizo una versión nueva del traje que era negro completo, si no me falla la memoria. Sí, que digo, ya lo habían hecho antes, porque después de Troika y esto, incluso había unas portadas que habían hecho las estas con el acabado en Bose. Cuando estaban Alan Grant y Barry Kitson en Shadow of the Bat, incluso una de las portadas es completamente negra y ya era ese traje. Sí. Honestamente creo que funciona mejor el azul con gris. Actualmente pienso que funciona mejor el azul con gris. Visualmente, estéticamente. Pero insisto que depende mucho de la historia que estás contando, y cuando lo hacen bien en negro y gris se ve muy bien, porque ve por ejemplo lo que hicieron en los diseños de las series animadas, el de la Justice League Unlimited, que es el que ya no tiene azul. Ahí el diseño funciona muy bien con la capa y capucha negras. sí, creo que eso ya lo habían cambiado en Gotham Knights, ¿no? Creo que sí, pero ya cuando es el diseño un poquito más estilizado es el de la Justice League Unlimited. Sí, también. Pero solamente se me ocurrió que había sido un par de años antes en Gotham Knights. En fin, ahí tienes una opinión no conclusiva al respecto. Básicamente el que te guste más a ti. Después Arturo López dice, considerando que Joker sea el villano DC con más sobreexposición, ¿quién creen que sea su equivalente villano en Marvel? A ver, yo creo que uno de los más usados es Doctor Doom, pero a diferencia del Joker, no está sobreexplotado. Lo usan bien. Sí. Creo que en algún momento han tenido etapas en las que se han abusado de algunos personajes. En los 90, por ejemplo, en algún momento abusaron de Venom, en otro momento abusaron de Carnage, y son los únicos casos que se me ocurren. Creo que en Marvel, en términos generales, tienen un abanico de villanos interesantes más grande, y creo que eso ha evitado que le den un sobreuso excesivo a un personaje, la forma en la que lo hacen con el Joker, que no sé si sigue siendo el que tiene más sobreexposición, porque la última década Darkseid va con una actitud de quítate que ahí te voy, Sí, puede ser, pero no creo que llegue al punto de competir con el Joker, Beto. El Joker aparece a cada rato, y el problema con el Joker, aparte de que aparece a cada rato, es que siempre cuenta la misma historia. Sí. En el caso del Doctor Doom, creo que es un personaje mucho más desarrollado, que tiene mucha más profundidad, sirve para muchas más cosas, y el Joker es muy unidimensional. Y en general ese es un pecado que comparten muchos personajes de DC, y que los personajes de Marvel por A o por B no lo tienen en muchos casos. Hay personajes que por supuesto sí son así, por ejemplo Sight, pienso yo. Pero si piensas en grandes villanos Marvel como el mismo Thanos, Joker, Doctor Doom o Magneto, son personajes mucho más multidimensionales. Loki ha sido capaz de sostener varias series por muchísimo tiempo, que es algo que el Joker no puede hacer. El único villano clásico e importante de Marvel que es casi tan unidimensional como el Joker es Red Skull, pero lo usan de formas mucho más interesantes. Y más esporádica también. O sea, cuando aparece Red Skull, yo diría que últimamente, porque tal vez es una época en que también lo sobreexpusieron, pero cuando lo utilizan es la historia de Captain America. No es como que el Red Skull aparezca cada rato. Sí, creo que es un enfoque muy distinto al manejo de personajes, ¿no? En Marvel siempre fue de la idea de hacerlos más humanos, tanto a los héroes como a los villanos, y eso resulta en que no sientas como que abusan cada vez que los ocupan, porque les da un mayor abanico de opciones de qué hacer con los personajes o de qué personajes utilizar en algunas historias sin tener que recurrir siempre al mismo de siempre. Sí, tal vez la otra ventaja del universo Marvel es que suelen compartir los villanos con mucha facilidad. Entonces, ese hecho de estar cambiando la pareja que protagoniza la historia facilita crear, ahondar en las características de un personaje y también que la historia no se te haga repetitiva. No es como que ha pasado, pero no es como que el Joker aparezca frecuentemente en otras series. O sea, yo recuerdo un par de historias de Superman con el Joker y un par de historias del Joker en otros lados, pero en general es el Joker contra Batman o el Joker contra alguno de los integrantes de la familia de personajes de Batman. Y es siempre lo mismo, aparece el Joker, mata un montón de gente, eventualmente lo detienen y vuelta a lo mismo. Y siempre al final todo el mundo pregunta, ¿y por qué no lo mata de una vez y se quita de problemas? Exactamente.
Y a mí por lo menos el personaje, salvo unas cuantas historias que son buenas, me tiene bastante agotado. Sí, ¿No? justamente porque no han hecho nada nuevo con él, es reciclar lo mismo de siempre. Y la única vez que quisieron hacer algo distinto fue la estupidez de los Three Jokers. De eso no se habla, Beto. Era una buena forma de evitar que siguieras divagando al aspecto. Me parece. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? El mismo Arturo dice, ¿les gustan los Ultimates de Ali Wing? Sí. Sí. Bastante buenos. Si quieren nos pregunta si nos gusta más el Ultimates 1 o el Ultimates 2. Y te diría que los dos son buenos. Sí. Después el Mo dice, ¿quién es Snapper Carr? ¿Qué nos pueden contar sobre él? Oh, por Dios. No, ya habíamos dicho que Snapper Carr no era nadie. Básicamente, Snapper Carr era un beatnik. Ahora vas a tener que explicar lo que es. Vas a tener que explicar lo que es un beatnik. No, Beto, hazlo tú. ¿Y yo por qué? Tú lo mencionaste. Búsquenlo por ahí. Es un beatnik que es hincha no sé. Tuvo un rol esencial en derrotar a Starro, consiguiendo los tarros de cal, bla, bla, bla. Pero... Un beatnik es un hipster para la generación de nuestros abuelos. Algo, sí. Y el personaje se llama Snapper Carr porque hace esto que estoy haciendo yo, que es... Sí, no se llama Snapper, se llama Lucas. Bueno, pero le dicen Snapper Carr por estar haciendo sonar los dedos. Snap. Y el personaje fue olvidado rápidamente. No tuvo una aparición demasiado larga en la Liga de la Justicia. Habrán sido, no sé, un par de años. Después el personaje es olvidado. Yo no recuerdo dónde más apareció hasta Invasión, prácticamente. Según yo, no sé si alguien le ha usado intermedio, y si alguien lo hizo no sé por qué, pero sí, según yo es hasta allá que reaparece. Me parece que tuvo algún rol en la JLA Detroit, pero no recuerdo bien. Y en Invasión también es una aparición efímera. Cuando explota A ver, en Invasión ocurre un fenómeno que es que los dominadores, que son una raza de los extraterrestres amarillos cabezones que tienen un punto rojo en la frente, crean una bomba que activa el metagen de los seres humanos, que es algo así como el poder mutante latente de los seres humanos. Y detonan esa bomba para matar a los superhumanos y consiguen matar a algunos, pero mayormente le activan los poderes a un montón de superhéroes nuevos que debutan ahí en Invasión. Y uno de los que activa poderes producto, no me acuerdo si de la bomba exactamente o de torturas que lo someten en la prisión donde está en el sistema Vega, es Snapper Carr, que adquiere el poder de teletransportarse cuando hace tronar los dedos. Y después forma parte de un grupo que se llamaba los Blasters, que son seres humanos que fueron secuestrados y torturados, creo que por los... se me olvidó cómo se llamaban. Los del sistema Vega, se me olvidó, creo que era la Red Araña y los otros no me acuerdo quiénes son. Y ellos forman un grupo que se llama Blasters, que creo que fue una miniserie de 4 números que no leí, y sería, no recuerdo si aparece más. Me parece que aparecieron un par de episodios de la Legión de Alan Grant y Kit Giffen y sería. No sé si tú recuerdas algo más, Beto. Creo que ya dijiste más de lo que merecería que habláramos de Snapper Carr, pero no se me ocurre nada más. Sí, debe haber aparecido en algún otro lado más, probablemente, que lo estoy omitiendo, pero nada muy importante, obviamente, porque si no lo recordaría. Sí, es posible, pero es que la verdad es que era un personaje que no tenía razón de ser, ¿no? Creo que fue de esos de que querían algo que conectara con los jóvenes de la época en los 60 y lo metieron ahí a la fuerza, pero pues no conectó con nadie, entonces sí es algo... Sí, pasó a ser un estorbo dentro de la historia, realmente no sabían qué hacer con él. Sí, porque al no tener superpoderes, que supuestamente la idea era que por eso querían que conectara con los jóvenes, pues no había forma de que lo usaras en las historias de una forma que fuera importante, no tenía por convertirse en una distracción. Y ya lo otro que podríamos comentar de él pues fue la especie de rescate que tuvo el personaje a manos de Tom Payer, que fue que en ¿Hourman? Sí, en 1999-2000, que fue cuando salió aquella serie que duró 25 números, donde se convierte en el guía humano del Hourman Robot, ¿no? Era sí. Rick Tyler, ¿no? El nombre que tenía el androide. Sí.
Tyler. Y pues fue que tenías un Snapper ya unos años mayor, ya no era ese adolescente molesto que recordaba de las estrellas de la Jotelea, y creo que funcionaba mejor, ¿no? Porque era un robot del futuro que de repente venía a convertirse en un superhéroe, pero no sabía cómo interactuar con humanos. Snapper era su ancla, su guía en cómo actuar en medio de los seres humanos. Entonces yo creo que es probablemente la forma en la que mejor se le escribió, pero como un personaje secundario y sin mucho uso más allá de servir como es un puente para ligar a un personaje inhumano con la humanidad. Ok, Beto, aquí estoy leyendo que tuvo unas apariciones esporádicas. Fue villano un rato como el Star Tsar. Que esto es como un trabalengua gringo, pero Tsar, T-S-A-R, es lo que nosotros conocemos como Zar, con Z-A-R en español. Ok. Apareció en Young Justice también, Beto, en Checkmate. En Young Justice pues es en donde acaba después de que Hourman regresa a su tiempo. Final Crisis, Resist y en Dial H for Hero. Ah, verdad. Sería. Cierto. Pues eso. Sí, no hay mucho más que decir. Sí, la verdad es que es un personaje que no ha sido muy querido y por lo tanto tampoco ha sido muy aprovechado. Es más bien, no sé, yo pienso que a estas alturas alguien tendría que tomarse el desafío de hacer algo bueno con Snapper Car. Como un ejercicio de ego. No sé si hay alguien que tenga un ego tan grande como para decir, sí, lo voy a hacer. Alguien que diga, sostén mi cerveza. Ok, ¿qué más tenemos por ahí, Beto? Y de ahí pasamos a Tyokoi, que dice, ya han platicado de Astonishing X-Men, pero el de Charles Soule, ¿les gusta? ¿No? Yo ese no lo leí, Beto. Yo tampoco. Y había que aclarar que el escritor no se apellida Alma y le falta una E al final. Sí. Tío Koi. Es más fácil recordarlo si tomas en cuenta que su colaborador más frecuente, que es Ryan Brown, también tiene una E al final del apellido porque no se apellida Café. No, hay gente que lo pronuncia Brown y yo no estoy seguro si es Brownie o Brown. Yo los Pokémon que hablé con él, yo le dije Ryan y no me preocupé en cómo decían su apellido. Es una buena forma de no pasar por el problema. Sí. El hecho de no haberlo tenido que presentar, por ejemplo, es algo que evitas esa clase de problemas. Ok. Pero es que Brownie suena como a pastelito, entonces no sé si sea lo correcto. No lo sé. Sí, a mí me suena extraño, pero no sé. Nunca he escuchado que él lo pronuncie de esa forma. Sí, no recuerdo haberlo oído. Pero me parece que es uno de estos fulanos que no se molesta, que si le dicen de una forma o de la otra, simplemente responde. Es súper relajado. Haz de cuenta que le dices, oye, me encanta tu trabajo. Cool. Oye, no me gustó lo que hiciste. Cool. Entonces no me extraña para nada. Es súper relajado, es muy, muy callado, muy retraído, pero bastante amable. Entonces, no lo sé. Pero bueno, siguiendo con las preguntas, JJ 2049. ¿Han leído Locust de Massimo Rossi? Me llama la atención que comparte algunas similitudes con The Last of Us. Esta me la han recomendado, es una novela gráfica, un autor italiano que lo va con un artista español, si no mal recuerdo, pero no sé realmente qué tantas similitudes haya, porque según yo es una historia en la que un virus provoca que los humanos empiecen a convertirse en langostas gigantes, langostas de tierra. Pues eso es lo que es Locust. Y entonces no sé qué tanto te haga eso con una infección fungal, que es lo que tiene Last of Us, más allá del hecho de que pues es una plaga de langostas, empieza a consumir los recursos alimenticios y vegetales de la humanidad y es lo que provoca un cataclismo de tintes apocalípticos. Pero como no lo he leído, no sé si haya similitudes más allá de eso, porque historias con infecciones, otras especies que amenazan la humanidad, es algo tan viejo como la ciencia ficción. En los 50 era un tema bien recurrente, desde la invasión de los trífidos. Yo creo que es la primera gran novela que se va a esos desastres de corte natural, y a partir de ahí, pues durante décadas ha sido un tema recurrente. Entonces no sé realmente si hay similitudes que vayan más allá de compartir el ADN de algunas historias clásicas de desastres de ciencia ficción. Sí, o sea, bueno, no he visto The Last of Us, pero hasta lo que entiendo es simplemente una variación del género de zombie. Entonces,
en la medida que eso es lo que quieres contar, que finalmente es el intento de sobrevivir en un mundo que se ha ido a no sé, cerca de donde estamos actualmente, los medios o la premisa científica bajo la cual lo haces, creo que puede ser interesante o entretenido o atractivo, pero en definitiva no es lo más importante de la historia. Generalmente lo utilizas como un pretexto para ver cómo reacciona la humanidad ante esa situación, y eso es en donde crece tu historia. Entonces, claro, o sea, si Last of Us fuese una historia de zombies tradicionales donde pasa exactamente lo mismo y la historia te mueve, el hecho de que no sea la premisa del hongo, ¿cómo se llama? Se me olvidó. No recuerdo. Bueno, da lo mismo, que sea este hongo que te posee el sistema nervioso o no, como que no es lo más importante, creo yo. Sí, porque aparte es ahí darle a ese hongo características de un parásito, ¿no? Que hay muchos parásitos de corte fungal que se apoderan del cerebro de algunas especies animales. Entonces fue tomar eso y si uno de esos pudiera afectar a la humanidad, y de ahí le dice una variante, pero entonces, como dice Esteban, recurre a muchos de los tropos del género de zombies. Y lo de las infecciones naturales, insisto, por lo menos lo más que yo recuerdo es La invasión de los trífidos, que es una novela del 56. Y si te quieres ir por ese lado, hasta La invasión de los secuestrados de cuerpos toma un poquito de esa misma noción. Sí, o sea, por ejemplo, en realidad cualquier historia donde estás peleando contra fuerza imposible, donde básicamente ya perdiste, o sea, lo único que estás tratando de hacer es sobrevivir, se transforma en una historia de las mismas características. Si, por ejemplo, The Happening, con lo mala que es básicamente lo mismo, con otro giro, porque le da un enfoque distinto. O sea, puedes reflexionar sobre la naturaleza humana o la naturaleza de la sociedad, etcétera. El contexto de la historia te va a dar digamos, el marco donde quieres desarrollar a los personajes, pero básicamente es lo mismo. Es el espíritu humano frente a la desesperanza, no sé, a enfrentar tu propia mortalidad, tu incapacidad de cambiar el destino, que es algo que, no sé, en mayor o menor grado te vas a golpear muchas veces durante tu vida. Sí. La fragilidad de la vida, en fin, son temas recurrentes de una forma u otra. A veces no vas a ver zombies, pero vas a sentir que estás peleando contra zombies. Te puede pasar. En fin, ¿qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta nos queda por ahí? Después esta es de esas que también a veces creo que Tío Coy tiene demasiado tiempo libre, demasiado ocio. Ya han hablado muchas veces del desastre editorial de los cómics en cuanto a su numeración y han dado soluciones buenas para que no ocurra. Habiendo dicho esto, ¿cuál es el título que actualmente más volúmenes tiene? No, esto no es algo que no voy a saber de... No me va a salir de la cabeza, Tío Coy, tendría que buscarlo. Ahí podría depender de muchas cosas, porque tomando en cuenta que las miniseries pueden contar como un volumen, los personajes que han tenido series de miniseries probablemente son los que tendrían más volúmenes. Pero si el título oficial con el que está registrada la historia incluye el título de la miniserie, no aplica. Porque en ese caso, por ejemplo, Venom tiene, no sé, 15, 20 miniseries. Había 20 volúmenes de Venom. Si ese fuera el caso. Lobo también, bueno, pero creo que no tiene tantas miniseries, ¿no? Pero sí han de ser también más de 10. Pero tiene muchas. En cuanto a series regulares, sí, por ejemplo, cada vez que lo que decía Dragonés de que decidió empezar a publicar Gru como serie de miniseries para tener más números 1, cada nuevo número 1 es un nuevo volumen de la serie de Gru. Así es de que ahí debe haber también ya más de 20. Y si nos vamos a series regulares, yo sospecharía que tiene que ser algún personaje longevo de Marvel que resetee constantemente la numeración. Y ahí yo apuntaría quizás a Daredevil, que según yo el volumen actual debe ser el 8, si no me equivoco. ¿O 9? Creo que 8. No me atrevería a dar un diagnóstico. Me parece que es una elucubración plausible la que estás haciendo, Beto, pero no sé. Debe haber por ahí algún sitio que tenga efectivamente listado cuál es la serie o el personaje con más volúmenes de publicación. Con más volúmenes. Sí, porque en Spider-Man durante mucho tiempo no hicieron nada de relanzar series hasta después de Superior, ¿no? Entonces Amazing Spider-Man debe tener 6 volúmenes.
Entonces yo asumo que Creo Daredevil que sí. deben ser 8, si no me fallan las cuentas. Captain America debe tener 5 o 6. Creo que va como el 7 ya, Beto, pero sí. Y Fantastic Four debe andar también por ahí de las Me 6 o parece que 7. el volumen 6 de Captain America fue el segundo lanzamiento con el Brubaker y después de eso creo que había un par más. Sí, pero serían esos personajes que son, insisto, según yo deben ser 8 de Daredevil y algunos de estos otros títulos longevos de Marvel deben ir por allá de el séptimo o algo así. Sí, los Fantastic Four también tienen hartos relanzamientos después de haber tenido una publicación interrumpida por muchísimo tiempo. Y ahí algo que puede confundir es que ha cambiado de nombre la serie. Pero bueno, creo que todos sean... Me parece que el único que no sumaron cuando... Bueno, no sé si es el único, pero uno de los que no sumaron cuando hicieron el arreglo de los números legados fue Marvel Knights 4. Creo que ese no cuenta. Sí, porque Marvel Knights se supone que están fuera de continuidad. Las series de Marvel Knights no cuentan como volúmenes de las series regulares. Okay, Igual no sé que si los, eso igual vale que para los, Daredevil. Pero bueno. que es igual que los que han tenido de Max. Pero es que Daredevil, su serie partió como Marvel Knights, pero luego siguió la numeración ya sin el logo de Marvel Knights. Entonces ese volumen sí se integró. Ok. No, creo que aquí hay que empezar a explicarle a Google para buscar que tiene que diferenciar de volúmenes. ¿Cómo explicamos la otra vez los volúmenes y los volúmenes? También hay que explicarle esa diferencia, así que no voy a conseguir el resultado ahora. Así que, tío Coy, búscalo tú. Sí, yo mi voto está en las series más longevas de Marvel y que no es Amazing Spider-Man, porque el hecho de que le pueden cambiar el adjetivo hace que no cuenten. Entonces yo apuntaría a que deben ser Daredevil, Fantastic Four y Captain America los que tienen más volúmenes, que deben todas ellas rondar los 7 u 8 volúmenes. Yo creo que la Justice League también tiene un montón de volúmenes, porque también con el tema de ir cambiando de nombre... Pero tiene JLA, tiene Justice League y Justice League of America, entonces no creo que tenga tantos volúmenes como un título. Es que también ha sido Justice League of America, ahora va a salir como Justice League Unlimited. Porque si ese fuera el caso, Spider-Man se los lleva todos de calle, porque aparte de los volúmenes de Amazing, ha tenido 3 o 4 volúmenes de Spectacular, y claro, un par sin adjetivo, yo creo que podríamos... y como 50 miniseries con distintos adjetivos. Podríamos estar de acuerdo en que la Justice League que termina en Crisis continúa en la JLI en el único volumen, a pesar de que va cambiando de título la serie, que eventualmente se transforma en JLA y después en Justice League of America antes de que la cancelen, la relancen como JLA. Esa serie también cambió de nombre eventualmente. Hacia el final también era Justice League of America. Después se volvió a lanzar como Justice League of America con Brad Meltzer. Esa serie también la cancelaron. Después no me acuerdo si la de Snyder se llamaba Justice League o Justice League of America. Y ahora están anunciando la Justice League Unlimited. Bueno, está por salir de Busiek y Dan Mora. Y hay varias que se volvían entre medio. No es la única. Así que puede ser. Por lo menos tiene muchos volúmenes. John Wade y Mora, no Busiek y Mora. ¿Qué dije? Busiek. Ok. Sí, Wade y Mora. Ok. ¿Nos quedan más preguntas, Beto? Creo que casi acabamos. Dice Arturo López: me sorprende que son las únicas personas a quienes he escuchado, leído, expresarse tan poco favorablemente sobre 52. ¿A qué se debe? ¿Qué no les gustó? Yo no la he leído. Es aburrida, larga, innecesaria, no dice nada, no tiene una razón de ser. Existe por el tema de cábala que dictó toda la gestión de Dan Didio. Nada más, por eso existe. No es un cómic bueno, no te cuenta nada. Si le piden que te diga de qué se trata, nadie te lo va a poder explicar, porque no se trata de nada. Creo que hay solo una cosa que acotaré, Beto, que es producto del éxito de 52, que 52 se transformó en cábala de Didio. Y de ahí todo pasó a ser el número cabalístico que utilizaba en algunas series. ¿Cuántos universos van a ser? 52. ¿Y cómo se...? 52. ¿Y cuánto queremos hacer? 52. ¿Cuántos completos quiere? 52. ¿Cuántos autos? 52. Y lo que mostró su ignorancia de la ficción porque le sobraban 10. Si lo que quería era la respuesta a todo. Mira, tratando de darte una respuesta más concreta, creo que hay mucha gente que disfrutó de 52 porque tiene algunas características que pueden resultar atractivas, la serialización, los distintos grupos con los cuales se contaba la historia.
En fin. A mí me aburrió rápidamente porque prometía hacer una cosa y terminó siendo otra completamente distinta por razones que son prácticas. Era imposible tener planificado el contenido de 52 antes de publicar 52 porque 52 apareció apenas terminó la historia original. Entonces, ¿qué pasó? Que DC no se dio tiempo de planificar la premisa sobre la que operó su universo en ese momento, que fue, termina Crisis Infinita, comienza One Year Later, entonces todas las series dan un salto de un año, los personajes aparecen en una situación completamente distinta de la que estaban un año antes, y luego 52 va a explicar la razón por la que se llama así, las 52 semanas que ocurrieron entre el término de Crisis Infinita y el lanzamiento de One Year Later. Entonces te tenían que explicar qué es lo que iba a pasar con cada personaje en ese año. Ahora, no hubo una planificación de cómo se iba a hacer eso. Simplemente esa fue la idea, las órdenes de marcha con las que los mandó Dan Didio a trabajar. Por lo tanto, es muy tedioso que una serie que tú empezaste a leer hace un año después, que empezaste a leer ahora, dentro de un año te expliquen por qué está pasando lo que está pasando ahora. Porque ya para que una vez que ha pasado ese año, como que ya por contexto te tuviste que ubicar con lo que había pasado con el personaje, porque no es como que el escritor pueda avanzar con esa historia sin decirte nada de las rarezas que han ocurrido con el personaje. Y si te las va diciendo, ¿qué sentido tiene que te las vayan contando en otra historia que va transcurriendo de forma paralela? Y eso eventualmente se descartó y la historia se transformó en otra cosa completamente distinta, que fueron estos rincones del universo DC que exploraron los distintos 4 escritores de forma separada y conjunta. O sea, hay momentos que ellos han dicho muchas veces en las cuales ellos estaban a cargo cada uno de una parte de ese universo, pero en muchos casos les tocó escribir las historias del resto por un tema de disponibilidad de tiempo, etc. Entonces, esa forma de contar la historia, que parte con una premisa ridícula, se demora como, no sé, 12 números en transformarse en otra cosa completamente distinta, es bien cansado, bien aburrido para mi gusto. Ahora, si tú te pones a leerlo y te parece bueno, está bien, disfrútalo, no tengo por qué decirte qué cómic te tiene que gustar, pero no tampoco tiene que gustarme un cómic porque mucha gente dijo que era maravilloso. A mí no me lo parece. También visualmente es un cómic poco interesante, o sea, tiene consistencia visual. Creo que DC hizo un esfuerzo importante en conseguir eso, en poner a Kit Giffen a hacer los bocetos de la historia, pero por otro lado Kit Giffen no es un tipo que te va a dar en ese momento de su trabajo, ni en ningún momento de su trabajo en realidad, porque nunca fue su fortaleza, un diseño de página súper innovador y una apariencia gráfica estilizada llamativa. Lo que él consiguió fue normalizar, estandarizar el arte de 52 y sobre eso trabajaron un montón de artistas muy aplicados, muy correctos, pero que no fueron mayormente atractivo. Entonces era una serie que era visualmente aburrida. Y está bien. Si a ti te gusta o a otra persona le gusta, está bien, pero en mi caso no. Sí, y ahí de forma un poquito tangencial, aquello de que nunca has escuchado a Leona expresarse de forma negativa de la serie. Creo que ahí también esto tiene que ver con que, si lo piensas bien, la crítica de cómics seria no existe. Si ves todos los sitios que van a hacer reseñas de cómics, nadie escribe o dice jamás nada negativo sobre ninguna serie. Y hay una razón para eso. Temen que si dicen esto es malo, ya no les van a dar entrevistas, no les van a dar copias previas, no van a tener acceso a la información, y en lugar de hacer un trabajo de crítica, que es lo que la supuesta prensa de cómics debiera hacer, se convierten en un departamento de marketing gratuito para las editoriales. Y te reto a que busques a cualquier serie o evento que a ti te haya parecido malo, te reto a que busques a alguien que haya hablado o escrito mal de él en algún canal de video, podcast o sitio web. Vas a encontrar que son casos muy, muy, muy pocos en donde lo vas a hallar, y generalmente van a ser sitios pequeños o podcasts igual de insignificantes que el nuestro, que como nosotros de todos modos no tenemos acceso a nada, no tenemos nada que perder y no estamos tratando de quedar bien con nadie. Sí, ese es otro elemento muy importante. O sea, mira, cómics de los que la gente ha hablado muy bien y que este podcast no te va a hablar bien de ellos.
Cualquier cosa escrita por Tom King. Batman Hush, por ejemplo, o Hush, Batman en Hush. realidad, ¿cómo se pronuncia? Es un cómic terriblemente exitoso. Se han hecho películas de Batman Hush. Se Civil ha publicado War. en Chile. No te vas más lejos. Civil War. Una historia asquerosamente mala y que aquí en México se ha reimpreso como 40 veces de lo exitosa que es. Se han publicado como 6 veces Batman Hush en Chile solamente. Identity... Sí, Identity Crisis era, ¿no? La de Brad Meltzer. Ajá. Es horrible y es uno de los cómics más vendidos de DC. Mucha gente te va a decir, oh no, este es el verdadero cómic de superhéroes. Aquí sí que pasan cosas. No, es terrible, es malísimo. Pero bueno, está bien. Y la cosa es que, insisto, nadie los critica porque no quieren que los pongan en la lista negra y les dejen de dar entrevistas o les dejen de dar acceso a leer el material antes de que se publique. Entonces es un tema bien triste porque pues en realidad no existe un periodismo de cómics como tal. O sea, existe, pero independiente. El cómic, sí, a través de los grandes sitios no lo vas a encontrar. Tienes que buscar y ya no quedan realmente. Pero... Y es algo que no empieza a ver también ya con cine. Sí. Cuando de repente los estudios dicen no va a haber función de prensa, pero tenemos un par de screenings, invitamos un montón de influencers. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás evitando que la gente que va a criticar de forma negativa tu película tenga acceso a ella antes. Y lo que es que se le das a los que, como les pagas el avión para que vengan a verla, pues van a hablar bien y esto es maravilloso, no saben lo que se están perdiendo, es tener un departamento de marketing muy barato. Eso es en lo que se ha convertido la crítica especializada, más allá de cosas que se han vuelto de nicho. Sí. Bueno, y hay muchos casos, o sea, yo creo que hemos comentado muchas cosas que hemos dicho aquí que no, y que puede que les gusten incluso, que ustedes opinen distinto, y no hay nada malo en eso. Sí, el punto es, esta es solamente la opinión de Beto, mi opinión, y en ocasiones nuestra opinión, y ustedes tienen que tener la propia, no solo pueden tenerla, no es algo que le estamos entregando nosotros a ustedes, es algo que es de ustedes. Así que eso. Pero bueno, te va a pasar muchas cosas, incluso cuando te recomendemos cómics que a lo mejor te llaman la atención y vas y los lees, tal vez no te gusten, porque también hay un contenido, hay cosas que yo puedo recomendar ahora, pero que leí hace 20, 30 años y tal vez si los leo de nuevo no me gusten tanto, o tal vez tú no tengas la capacidad de disfrutarlo como yo lo disfruté cuando lo leí, porque somos personas distintas, sobre todo en algunos casos con edades muy distintas, y por lo tanto las historias están informadas por cosas muy distintas, entonces no necesariamente te van a llegar de la misma forma. La experiencia de vida altera tu apreciación de las cosas, entonces de entrada al haber una diferencia notable de edad, pues eso hace que haya cosas que no aprecias de la misma manera, entonces eso también es algo que a veces hay que tener en cuenta con una recomendación. Yo cuando hago algo así que sé que no es para todo el mundo, trato de acotarlo y digo ¿por qué? Entonces en ese sentido también a veces trato de limitar mis recomendaciones a cosas que sé que pueden ser de un gusto más universal, por decirlo de algún modo. Claro, ahora eso también significa que uno se dé cuenta de eso en todas las ocasiones, y hay ocasiones en las que no te vas a dar cuenta, o sea, es así nomás. Uno puede tratar de ser objetivo, pero al final es tan objetivo como la subjetividad propia te lo permite. Sí. En fin, Beto, con eso llegamos al final de las preguntas, me parece, ¿no? Acabamos con todas. Acabamos, qué bien. Otro proceso de aniquilación masivo, como el que está enfrentando la opinión pública, la democracia y la libertad de expresión. Y los derechos de las mujeres. Sobre todo eso. Y los que digan, pues a mí qué, a mí ni me afecta, les aviso que vayan preparando su cartera porque el año que entra va a haber un incremento en los precios de cómics, libros y novelas gráficas importados. Ok, Beto. Yo lamentablemente no tengo nada que pueda comentar. Empecé a ver un par de películas, traté de leer algunos cómics, pero no llegué a puerto. No sé si tú tienes algo que quieras comentar. ¿Cómo empiezas a ver películas si no llegas a puerto, Esteban? O sea, series y cómics entiendo, empecé y no acabé, pero películas. ¿No puedes programar que vas a requerir 1:30, 2 horas para ver una película? Sí lo puedo programar, pero a veces mi estado de ánimo no es capaz de acompañarme por toda la duración de la película y termino apagándola. Ok. Bueno, en ese caso, de las cosas que dije que quería comentar, porque me está gustando mucho,
Finalmente, el pasado 30 de octubre, hace exactamente una semana, terminó Agatha All Along, la miniserie. Bueno, ahora ya no estamos seguros si es miniserie o si va a haber más temporadas de esto, porque originalmente se le anunció como miniserie, pero al parecer Marvel ya empezó una campaña para las entregas de premios del próximo año y dan a entender que pudiera haber más. Entonces no sé si sea correcto seguirnos refiriendo a ella como miniserie, pero pues este spin-off de WandaVision debutó a mediados de septiembre en Disney Plus, y con una extensión total de 9 episodios. Se estrenó con 2 en su primer día, después se fue llegando 1 por semana, y el 30 de octubre aparecieron 2 episodios para ponerle punto final a esta temporada, que se supone que es parte de la fase 5 del MCU. Y pues había que empezar diciendo que es un proyecto supervisado por Jac Schaeffer, quien en este caso, a diferencia de lo que hizo, que era la jefa de escritoras o de escritores en WandaVision, en este caso sí cumplió ya con el rol de una showrunner, porque parte de los cambios que se hicieron, la forma en la que estaban trabajando en Disney Plus y en Marvel Television en particular, fue que decidieron que iban a adoptar un modelo más similar al de la televisión tradicional, y ya hay showrunners. Entonces Jac Schaeffer, después de que fue la encargada de encabezar a los escritores de WandaVision, fue la showrunner para Agatha All Along, y debo decir que hizo un gran trabajo porque mantiene un tono muy similar al de aquella serie, le da una identidad propia, hace que cada episodio tenga un sabor distinto, así como en WandaVision jugaron con esta idea de homenajear a las series de televisión de distintas décadas con cada episodio conforme iba avanzando, ya hasta que después te revelan por qué tenía ese formato y se resuelve la historia. Hay el modo de trasladar eso a esta nueva serie sin que se sintiera como una copia. La premisa es que, como vimos al final de WandaVision, Agatha Harkness, el castigo que recibe de parte de Wanda es que le borra la memoria y la deja encerrada en Westview pensando que es su vecina, una mujer cualquiera y no una poderosa bruja. El tema es que hay un chico que de repente aparece en el pueblo y empieza a hacer preguntas y quiere que ella le enseñe cómo encontrar el camino de las brujas, porque es la forma de adquirir poder y encontrar algo que él quiere. Y es un poquito confuso al principio, pero descubres que pues la única persona en Westview que todavía vive dentro de una ficción es Agatha. Entonces sus vecinos están ante la disyuntiva de darle por su lado, porque Agatha tiene alucinaciones, como que en el primer episodio, que es bastante divertido, alucina con que es una detective, una ruda detective de un pueblo, y que después de que encuentran un cadáver en medio del bosque tiene que resolver el asesinato. Entonces pues ahí tenemos a Catherine Hahn haciendo gala de su talento histriónico para jugar con todos los clichés de un rudo detective y aplicarlos a la historia, hasta que descubres que pues todo está pasando en su cabeza y que no es una detective, y que los vecinos pues nomás le siguen el juego cada vez que se presenta y les dice algo. El chico que la aborda es Joe Locke, que muchos especulaban sobre quién era o qué personaje era el que iba a interpretar. Al principio no te dice nada, porque cada vez que le preguntan quién eres, cómo te llamas, aparece algo sobre su boca y no se escucha nada, y después nos informan que tiene un sello. Alguien le puso un sello que impide que revele su identidad, entonces nadie lo sabe. Le dice que está buscando algo, que solamente ella lo puede ayudar, que tiene que encontrar el camino de las brujas y recorrerlo con él. Trae un libro de hechizos y supuestamente hay un montón de reglas sobre cómo funciona esto, y tienen que reunir un aquelarre. Así es de que se suben a su auto y van a recorrer tanto Westview como un par de poblados vecinos en busca de las brujas que van a formar el aquelarre que lo integre. Y es ahí donde aparece el resto del elenco principal de la serie, que son Patti LuPone, Witherspoon Patsili, Audrey Plaza, Debra Jo Rupp, Sashir Zamata y Alian, que son distintos tipos de brujas para formar un aquelarre, que es el que se supone que tiene que hallar la forma de abrir el portal que les llevará al camino de las brujas y que les permitirá, en la mayoría de los casos, recuperar los poderes que en algún momento perdieron. Y la serie pues juega con esta idea de que pues empiezan a recorrer el camino, y cada prueba que tienen que superar es en una casa
que está ambientada de una forma distinta, y es a lo que me refería con replicar un poquito la fórmula de darle un sabor distinto a cada episodio mientras va avanzando su historia. Lo hace de una forma bastante menos cerrada que como lo hacía WandaVision, porque aquí estás consciente de que lo que estás viendo tiene esa forma y esa apariencia porque es parte de cómo está diseñada esa prueba. Pero el efecto es similar en cuanto a que ves a los personajes caracterizados de distintas formas en cada una de las casas donde realizan las pruebas. Es hasta el episodio número 7 donde finalmente entiendes parte de lo que está pasando y te das cuenta de que hay un par de cosas que no habías entendido de lleno. Ahí es donde te revelan quién es Joe Locke, el personaje que interpreta quién es este adolescente, al que muchos le dicen así nada más teen, porque como no pueden escuchar su nombre y no saben, pues la única forma que tienen de referirse a él, y se revela también la identidad de que una de las brujas no es lo que parece. Los últimos 2 episodios ya lo que hacen es darte una resolución y entenderlo, y la verdad es que la forma en la que está estructurada la serie es quizás el mejor trabajo de guionizado que ha tenido el universo Marvel en su versión de televisión. Uno de los personajes es una divina, a quien interpreta Patti LuPone, una actriz con una trayectoria enorme, sobre todo en teatro y televisión, sobre todo en temas que tienen que ver con musicales. Ella es muy muy buena. Interpreta una divina, pero hay algo que hacen con el personaje que de repente parece como que entra en trance por momentos y dice cosas que parecen aparentemente no tienen ningún sentido. Y todo el mundo lo ve como que pues es una señora ya grande, pues a lo mejor ya padece sus facultades mentales y nadie le da mucha importancia. El episodio número 7 hace que todas las frases sin sentido que dijo en los 6 episodios anteriores tengan sentido. Y eso es un ejemplo de cómo puedes tener un equipo de escritores en donde cada episodio tiene 1 o 2 guionistas distintos y llegas al episodio 7 y utilizan todo lo que los guionistas de los episodios anteriores sembraron para terminar de resolverte parte del misterio y dejarte la mesa puesta para el desenlace, que es en los últimos 2 episodios, en donde te cuentan el origen de Agatha, de dónde sale esta idea del camino de las brujas y la canción que durante mucho tiempo dicen que es en donde están las claves de qué hacer para abrirlo. Así es de que a nivel guión, estructura narrativa y trabajo de producción es un trabajo de excelente manufactura, con un elenco de actrices muy muy buenas en su trabajo. Hay por ahí una aparición de Evan Peters, que regresa para interpretar al personaje de Ralph, el marido o no marido de Agnes, mejor conocida como Agatha, que es parte de la resolución del misterio. Entonces, en ese sentido me parece que esta serie hace un gran trabajo en mantener el tono de lo que era WandaVision, en expandir muchos de esos conceptos y sembrar la puerta para integrar a más personajes a los Young Avengers de una forma interesante, bien hecha, divertida y emotiva. Creo que hace un gran trabajo en jugar con esta parte de la mitología mágica del MCU y presentar de una forma interesante. La serie te resuelve el conflicto que te plantea, pero a la vez te deja con un misterio y la puerta abierta para hacer algo más adelante, que insisto, por eso está la interrogante de si va a haber más temporadas o si es algo que se va a ver reflejado en películas. Interesante, Beto. Yo ni siquiera le di una oportunidad a la serie. No sé si se la voy a dar a pesar de que sea buena, porque no sé, estoy mal dispuesto. Y aparte, una cosa importante, después de que algunas de las quejas de lo mal que le había dado un par de proyectos de televisión de Marvel Television, la serie fue baratísima. Aparentemente dicen que se gastaron de 35 o 36 millones de dólares en hacer la serie completa, lo cual es muy muy poco comparado a algunos de los proyectos anteriores, y eso obedece mayormente a que casi todos los efectos son prácticos. Todo lo que hicieron con el tema de las brujas y sus poderes y demás. 4 millones por episodio promedio, eso es casi, o sea, es menos que el valor de algunas series de televisión abierta. Sí, y tomando en cuenta que tienes un elenco con algunos nombres de peso, pues el hecho de que pase una película con tan poco dinero y darte el lujo de tener un elenco así de armado, en donde pues obviamente Kathryn Hahn no cobra poco, Aubrey Plaza me imagino que no tiene un sueldo precisamente despreciable, y aunque es una presión menor, Evan Peters no debe haber sido barato, Patti LuPone tampoco, y Deborah Joe Rupp menos. No son actores que, aunque ninguno de ellos es una estrella,
pues sí, me imagino que tienen un estándar de tarifas que no es bajo, pero la verdad es que sí me sorprendió mucho. Yo la verdad empecé a verla más con curiosidad porque no sabía cuál era el objetivo o el tono que le iban a dar, y me sorprendió ver que lograron rescatar mucho del tono de WandaVision, en el sentido de jugar un poquito con el humor, la aventura, los temas ocultistas, y a pesar de eso dejar que los temas emocionales y de desarrollo de personajes sean los que llevan la historia. Qué bien, me parece, Beto. Sí, o sea, yo recuerdo que en los viejos tiempos los episodios de Buffy costaban algo así como 2,5 millones de dólares cada uno. Estamos hablando de fines de los 90, principios del 2000. Y en un canal pequeño. O sea, hay muchas series, CSI, NCIS, etcétera, que tienen presupuestos muy superiores. Sí, entonces, por digo, es una serie barata. O sea, cada episodio de Friends del final de las temporadas. Cada episodio, solo el sueldo de los actores era más caro que esto que estamos hablando. Las últimas temporadas cobraban todos ellos $1 millón por episodio. Sí. Entonces ahí sí era un problema. Pero es que, por ejemplo, de lo que decían de los programas de Disney Plus, una de las razones por las que cancelaron The Acolyte, más allá de las críticas encontradas y que la gente al parecer empezó a la serie a la mitad, ¿sabes cuánto costó esa serie? Creo que 200 millones. 220 o 230. O sea, ese es un tema que decían, no, es que debían salvarla. El problema es que si hubiese sido una respuesta abrumadamente positiva, probablemente Disney lo habría considerado. Pero dentro de una respuesta encontrada, que nada tiene que ver con la calidad del producto, esa fue la principal razón para cancelarla, lo que costó. Era una serie demasiado costosa y que si te estaba dando una respuesta ambigua del público, no había razón para seguirla. En este caso, con la sexta parte de eso, hizo una serie que incluso resistió el intento de lanzarle el famoso intento de ataque de críticas preventivas, de decir, no, son puras mujeres, esto va a apestar, y que todo el mundo estaba tratando de hacer eso. Empezaron a aparecer las reseñas reales, tanto de crítica como de público, y pues nadie se dio cuenta de que habían intentado los sospechosos de siempre hacer lo mismo que hacen siempre, y en este caso pues la serie pues gozó de buenos ratings y de buenas críticas. ¿Qué cantidad de tiempo libre, Beto? Yo me pregunto cómo lo hacen, o sea, ¿de dónde sacan dinero? Porque no sé. No tener vida de entrada. Yo solo con trabajar y llegar a mi casa agotado a descansar para poder trabajar al día siguiente. No me queda energía para semejantes empresas. Sí, no, es de las cosas que no entiendes, ¿no? Y yo creo que si te queda tiempo para algo, pues prefieres hacer algo que te gusta y no dedicarle tiempo a algo que detestas. Pero por supuesto, no sé. Tal vez el poder del odio es más fuerte que el poder del amor, Beto, no lo sé. No lo sé, pero no es gente sin vida y con muy poco cerebro. Esa es una combinación peligrosa. Siempre. Ok. Pregúntale a nuestros vecinos del norte por sus elecciones. Con esto estamos llegando al final del episodio de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Todavía estamos en Twitter, pero también estamos en Blue Sky, donde les recomendamos que se trasladen, se muden a esa dirección o a alguna otra que les parezca igualmente interesante. Si desean unirse a nuestro Patreon, lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Hellboy de Crooked Man. También pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, así como a nuestros minisodios, donde Beto ya ha publicado un par y por ahí tenemos bastantes minisodios que son exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, aquellos que deciden donar $5 o más a la causa. Si desean unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. Y por supuesto nos pueden buscar, en nuestra página web, en donde están el resto de los accesos a nuestros links. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Pues todavía al menos por un par de semanas más andaré en Twitter, donde me encuentran como el 2112. Con ese mismo nick estoy en Blue Sky, y más allá de eso tengo un blog que encuentran en hogueralasnecesidades.blogspot.com y una página de Patreon en patreon.com/guía ficcionauta.
y aficionado a todo de corrido y con X, donde pues mayormente escribo de películas, series de televisión, cómics, y siempre orientándome un poquito más a mis géneros favoritos, que son ciencia ficción, fantasía, horror, crimen, etcétera. Más allá de eso, soy colaborador semiregular del podcast Archivos Temporales de nuestro buen amigo Héctor McCoy, que en días pasados publicó un episodio dedicado a The Wolfman, El Hombre Lobo, de 1941, y An American Werewolf in London, el clásico de John Landis de 1982. Así es de que un par de películas de hombres lobo a las que les dedicamos un rato, junto con algunas curiosidades y las habituales desviaciones. No, nada más hablamos de Wolfman y de An American Werewolf in London. Ok, me parece. Mencionamos por ahí algunas otras películas de hombres lobo. Hay una mención breve por ahí al final de Wolf, junto con algunas otras películas de hombres lobo, como Werewolf Within, Wolfen, Aullido, Teenage Werewolf. Sí, también, de hecho también fue mencionada, pero la idea es que más adelante quizás hagamos más episodios con películas de hombres lobo, pero la idea era tomar, pues ahora sí que dos clásicos del subgénero, ¿no? La que dio origen al mito de forma directa, porque pues The Werewolf of London no gozó de gran éxito, pero The Wolfman sí, y después la que en los 80 fue parte del revival, en un año en el que además hubo varias buenas películas de hombres lobos. ¿Cómo se llamaba la teleserie esta que hicieron estilo Vampire Diaries, pero creo que era Teenage Wolf también, parece en el MTV? Nunca la vi. Había una acá pasaban en Sony, estaba okay. basada en la película, pero sí. En fin, hay harto por ahí de qué comentar, y especialmente esas que mencionas. Muy bien. Y se vienen dos películas más de aquí a fin de año con el tema. La versión de A24 de The Wolfman, donde si no la han visto ahí pueden ver a la actriz que va a ser el nuevo Silver Surfer, y ahora que se llama Werewolves, con Frank Grillo cazando hombres lobo. Así es de que las dos se ven bien, ya veremos. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.